Permítanme contarles algo que he observado durante décadas de trabajo con el alma humana. Cada uno de ustedes lleva consigo un enemigo silencioso, uno que conoce sus debilidades mejor que nadie porque habita en el interior de su propio ser. Este enemigo no llegó de afuera, no nació de las circunstancias externas ni de las personas que los rodean. Ustedes mismos lo crearon, ladrillo por ladrillo, rechazo tras rechazo, desde que eran niños pequeños aprendiendo a navegar un mundo que constantemente les decía quiénes debían ser y quiénes no debían ser jamás. Cuando llegamos a este mundo, llegamos completos. Un bebé no conoce la vergüenza de llorar cuando tiene hambre, no siente culpa por expresar rabia cuando algo le molesta, no esconde su alegría desbordante ni su curiosidad insaciable. Ese niño pequeño es una totalidad, una expresión pura de lo que significa ser humano en toda su complejidad. Pero entonces, comienza el proceso que todos conocemos tan bien, aunque raramente lo reconocemos por lo que es. El proceso de mutilación psicológica que llamamos socialización. Sus padres, con las mejores intenciones del mundo, comenzaron a enseñarles qué partes de ustedes eran aceptables y cuáles no lo eran. Tal vez llorar era signo de debilidad. Entonces aprendieron a tragar las lágrimas hasta que olvidaron cómo llorar del todo. Quizás expresar enojo hacía que mamá se pusiera triste o que papá levantara la voz. Entonces aprendieron que la rabia era peligrosa, algo que debía enterrarse profundamente. Puede ser que mostrar demasiada alegría resultaba molesto para los adultos cansados, y descubrieron que era mejor ser discretos, contenidos, pequeños. O tal vez su curiosidad natural fue aplastada con un «no preguntes tanto» o «los niños no hablan de esas cosas», y así aprendieron que ciertas partes de su mente eran inaceptables. La escuela reforzó estas lecciones con una eficiencia brutal. Ahí aprendieron que ser diferentes era invitar al rechazo, que destacar en ciertas formas era motivo de burla, que ciertas emociones o intereses debían mantenerse ocultos para sobrevivir socialmente. Los maestros premiaban ciertos comportamientos mientras castigaban otros. Los compañeros formaban jerarquías crueles, donde solo los que se ajustaban a ciertos moldes encontraban aceptación. Y ustedes, siendo niños que naturalmente anhelaban pertenecer, comenzaron a tallar pedazos de sí mismos para encajar en los espacios que les ofrecía el mundo. Este proceso no fue consciente. Nadie se sentó a decidir deliberadamente qué partes de su personalidad sacrificaría en el altar de la aceptación social. Ocurrió de manera orgánica, instintiva, como un mecanismo de supervivencia psicológica. Cada vez que una parte de ustedes fue rechazada, criticada, castigada o ridiculizada, su mente infantil tomó nota, y poco a poco, fueron construyendo lo que yo llamo la persona, esa máscara social que presentan al mundo, esa versión editada y aprobada de quiénes son ustedes realmente. Pero aquí está el problema fundamental que quiero que comprendan. Esas partes de ustedes que rechazaron, que escondieron, que negaron, no desaparecieron. No pueden desaparecer. Son parte integral de su psique, de su energía vital, de quienes son en esencia. Lo que hicieron fue tomar todos esos aspectos inaceptables y arrojarlos a un sótano oscuro en su interior, cerrar la puerta con llave y pretender que ese sótano no existe. Construyeron su vida en el piso superior de la casa, decoraron las habitaciones, invitaron a otros a visitarlas, y se convencieron de que eso era todo lo que había. Mientras tanto, en ese sótano oscuro, todas esas partes rechazadas siguieron viviendo. Su rabia no desapareció porque decidieron que no era apropiada. Simplemente dejó de tener una salida consciente. Su tristeza no se evaporó porque aprendieron que llorar era de débiles. Solo se acumuló en capas cada vez más profundas. Su sexualidad no se extinguió porque les enseñaron que ciertos deseos eran vergonzosos. Únicamente se volvió retorcida y confusa. Su necesidad de atención no se disolvió porque les dijeron que buscarla era egoísta. Solamente encontró formas indirectas y manipuladoras de manifestarse. Esto es lo que muchos no entienden sobre la psique humana. No pueden matar partes de sí mismos. Pueden suprimirlas, reprimirlas, negarlas, pero esas partes siguen ahí,
vivas y activas, consumiendo energía psíquica constante solo para mantenerlas encerradas. Es como intentar sostener una pelota de playa bajo el agua. Requiere un esfuerzo continuo y agotador, y en el momento en que su vigilancia disminuye, aunque sea un poco, esa pelota sale disparada a la superficie de formas que no pueden controlar. La mayoría de las personas viven así, gastando enormes cantidades de energía vital, simplemente manteniendo cerrada esa puerta del sótano. Se preguntan por qué se sienten cansados todo el tiempo, por qué la vida parece requerir tanto esfuerzo, por qué nunca se sienten completamente en paz consigo mismos. La respuesta está en ese conflicto interno constante, en esa guerra civil que libran contra sí mismos cada día sin siquiera darse cuenta de que están en medio de una batalla. Lo que rechazaron en ustedes mismos no los dejó, los persigue como su propia sombra, literal y metafóricamente. Y aquí está la paradoja cruel. Mientras más intentan huir de esas partes de sí mismos, mientras más energía invierten en mantenerlas ocultas, más poder tienen esas partes sobre sus vidas. Lo que resisten, persiste. Lo que niegan, los domina. Lo que rechazan en sí mismos se convierte en el director invisible de su existencia. Han construido toda una vida alrededor de no ser ciertas cosas, de no sentir ciertas emociones, de no desear ciertos deseos. Y en ese proceso, han entregado el control de sus vidas precisamente a aquello que más temen reconocer en sí mismos. Porque cuando construyes tu identidad en oposición a algo, ese algo se convierte en el eje alrededor del cual gira toda tu existencia. La persona que constantemente proclama que no es egoísta, está obsesionada con el egoísmo. El que insiste en que nunca tiene miedo, está controlado por el miedo. El que niega su necesidad de amor, está desesperado por amor, de formas que no puede admitir ni siquiera ante sí mismo. Entonces comienza el mecanismo más fascinante y destructivo de todos. La proyección. Esas partes que rechazaron en ustedes, esas características que decidieron que no podían ser parte de su identidad consciente, comienzan a aparecer en el mundo exterior. De repente, se encuentran rodeados de personas que encarnan exactamente las cualidades que más detestan. El mundo parece estar lleno de gente egoísta si negaron su propio egoísmo, de personas débiles si rechazaron su propia vulnerabilidad, de individuos controladores si escondieron su propia necesidad de poder. Y ustedes reaccionan con una intensidad emocional desproporcionada ante estas personas, sin comprender que están viendo en ellas el reflejo de lo que vive, sin resolver en su propio sótano interno. Ahora el sótano donde guardaron todo lo que rechazaron está lleno. Las paredes tiemblan. La puerta cruje bajo la presión. Y ustedes siguen viviendo arriba, preguntándose por qué su vida no funciona como esperaban, por qué siguen repitiendo los mismos errores, por qué ciertos problemas nunca parecen resolverse, sin importar cuánto lo intenten. Permítanme ahora llevarlos más profundo en este territorio del sótano psíquico, porque necesitan entender exactamente qué vive ahí y cómo opera. En mis años de trabajo con el inconsciente humano, he llegado a llamar a este sótano por un nombre específico: la sombra. Este término no es casual ni poético. Es descriptivo de algo muy real en la estructura de su psique. La sombra es el repositorio de todo lo que decidieron que no podían ser. Pero esta no es una colección pasiva de recuerdos o características olvidadas. Es algo vivo, dinámico y sorprendentemente inteligente en cómo busca expresarse. Piensen en la sombra como una segunda personalidad que vive dentro de ustedes. Una que conoce todos sus secretos porque está hecha de sus secretos. Contiene su rabia no expresada, su tristeza no llorada, su deseo no admitido, su creatividad no manifestada, su poder no reclamado, su vulnerabilidad no mostrada. Pero también contiene algo más que muchos no esperan. Contiene aspectos positivos, talentos y capacidades que rechazaron porque brillar demasiado era peligroso, porque ser demasiado exitoso invitaba a la envidia, porque mostrar su verdadera grandeza significaba asumir responsabilidades que no estaban listos para cargar. La sombra no es simplemente el lugar donde viven sus defectos.
Es el lugar donde vive todo lo que no pudieron integrar en su identidad consciente, lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo luminoso. Y esta sombra, este otro yo que han estado alimentando con cada rechazo de sí mismos, tiene su propia agenda. Quiere vivir, quiere expresarse, quiere ser reconocida, y encontrará formas de hacerlo, con su permiso o sin él. Las formas en que la sombra se manifiesta son múltiples y a menudo sorprendentes. La más común es lo que ya mencioné, la proyección. Cuando ven en otros exactamente lo que niegan en ustedes mismos, y reaccionan con una emoción intensa y desproporcionada, esa persona que los irrita profundamente en el trabajo, que les produce una rabia que parece excesiva para la situación, ese familiar que constantemente los molesta con comportamientos que consideran intolerables, ese extraño en las redes sociales cuyas opiniones los hacen hervir la sangre. En todos estos casos, están viendo su propia sombra reflejada en el exterior. La regla es simple pero poderosa. Si alguien puede provocar en ustedes una reacción emocional intensa con facilidad, especialmente si es una reacción negativa, están viendo algo de su propia sombra. No estoy diciendo que la otra persona sea inocente o que su comportamiento esté bien. Estoy diciendo que la intensidad de su reacción, ese gancho emocional que los atrapa, viene de su interior, no del exterior. Otras personas pueden observar el mismo comportamiento y simplemente encogerse de hombros o sentir una leve molestia. Pero para ustedes, es insoportable porque está tocando algo sin resolver en su propio sótano. Otra forma en que la sombra se manifiesta es a través de lo que llamo actos fallidos o deslices. Ustedes están en una conversación importante, tratando de mantener su imagen cuidadosamente construida de persona controlada y profesional, y de repente dicen algo completamente inapropiado. Las palabras salen de su boca antes de que puedan detenerlas. O cometen un error que parece accidental, pero que revela exactamente lo que estaban tratando de ocultar. Olvidan algo importante justo cuando más necesitaban recordarlo. Estos no son verdaderos accidentes. Es su sombra filtrándose, encontrando grietas en la armadura de su persona y aprovechando cada oportunidad para expresarse. Luego, están los comportamientos compulsivos que no pueden explicar ni controlar. Ese impulso de comer que no tiene nada que ver con el hambre física. Esa necesidad de comprar cosas que no necesitan. Ese patrón de sabotear relaciones justo cuando empiezan a ir bien. Esa tendencia a procrastinar en las cosas más importantes. Esas adicciones pequeñas o grandes que prometen que dejarán pero nunca lo hacen. Todo esto es la sombra buscando expresión, buscando ser alimentada, porque han estado negándole su existencia legítima. La sombra también aparece en sus sueños, los pesadillas recurrentes, las figuras amenazantes que los persiguen mientras duermen, esos escenarios donde son descubiertos en alguna vergüenza o donde pierden el control completamente. Estos sueños no son entretenimiento nocturno aleatorio. Son mensajes directos de su sombra, intentando comunicarse con su conciencia, mostrándoles lo que necesitan ver, pero se niegan a reconocer durante el día. Observen sus relaciones románticas y encontrarán el territorio más fértil para la actividad de la sombra. Al principio de una relación, proyectan en el otro todo lo que desean ver, toda la perfección que imaginan. Esa persona parece encarnar todo lo que siempre quisieron, pero con el tiempo, empiezan a ver en esa misma persona todas las cualidades que más detestan. El mismo comportamiento que al principio les parecía encantador, ahora les resulta insoportable. Lo que cambió no fue la otra persona, fue que su proyección inicial se desvaneció y ahora están proyectando su sombra. Están viendo en su pareja sus propios aspectos rechazados, y eso crea un conflicto interminable. Muchos de ustedes están atrapados en patrones relacionales repetitivos. Eligen el mismo tipo de pareja una y otra vez, aunque conscientemente saben que no les conviene. Tienen las mismas peleas en cada relación, solo que con diferentes personas. Esto sucede porque su sombra está buscando ser reconocida a través de estas dinámicas. Están repitiendo el mismo guión, esperando inconscientemente que esta vez, de alguna manera,
logren integrar lo que han estado rechazando. La sombra también se manifiesta en sus juicios automáticos y críticas constantes hacia otros. Cuando se encuentran constantemente juzgando a las personas, encontrando fallas en todos lados, criticando comportamientos ajenos con una vehemencia particular, están proyectando su sombra. La persona que critica duramente a otros por ser débiles está rechazando su propia vulnerabilidad. El que constantemente señala el egoísmo ajeno está lidiando con su propio egoísmo no reconocido. La que se burla de las personas emocionales está aterrada de sus propias emociones. Y aquí está la parte más importante que necesitan entender. Mientras su sombra permanezca sin reconocer y sin integrar, estará en control. No ustedes. Ustedes piensan que están tomando decisiones conscientes, que están eligiendo sus respuestas, que están dirigiendo sus vidas. Pero la mayor parte del tiempo, es su sombra la que está en el asiento del conductor, operando desde el inconsciente, guiándolos hacia situaciones que perpetúan los mismos patrones, haciéndolos reaccionar de formas que después lamentan, sabotando lo que conscientemente dicen que quieren. La sombra tiene poder sobre ustedes precisamente porque la mantienen en la oscuridad. Lo que no reconocen, no pueden cambiar. Lo que no pueden ver, no pueden integrar. Y mientras permanezca invisible para su conciencia, seguirá operando automáticamente, como un programa en segundo plano que ejecuta rutinas sin su conocimiento o permiso. Están viviendo una vida donde una parte significativa de quiénes son permanece completamente fuera de su control consciente, y esa parte tiene acceso ilimitado a sus comportamientos, reacciones y elecciones. Entonces pregunto de nuevo, ¿quién está realmente viviendo su vida? ¿La persona consciente que creen ser, o la sombra inconsciente que han estado alimentando con cada rechazo de sí mismos durante décadas? La respuesta para la mayoría es incómoda pero necesaria. Ambos, en una danza compleja, donde la sombra tiene mucho más poder del que quisieran admitir. Ahora déjenme mostrarles cómo reconocer exactamente qué vive en su sombra personal, porque esto es fundamental si alguna vez desean recuperar el control de sus vidas. No pueden integrar lo que no pueden identificar, y la sombra es excepcionalmente hábil en permanecer oculta. Ha tenido años, décadas tal vez, para perfeccionar sus escondites, pero deja pistas, señales inequívocas de su presencia, si saben dónde mirar, y tienen el coraje de ver lo que encuentran. La primera y más obvia señal de su sombra son sus gatillos emocionales. Presten atención a las situaciones, personas o comportamientos que los hacen reaccionar con una intensidad desproporcionada. No me refiero a molestias ligeras o irritaciones normales. Hablo de esas reacciones donde sienten que pierden el control, donde la emoción los inunda completamente, donde después se preguntan por qué reaccionaron tan fuertemente. Esos momentos son oro puro para el trabajo con la sombra. Hagan una lista mental ahora mismo. ¿Qué tipo de personas los irritan profundamente? Los que hablan demasiado, los que son demasiado pasivos, los que buscan atención constantemente, los que son demasiado ambiciosos, los que parecen no tener ambiciones, los que expresan sus emociones abiertamente, los que son demasiado fríos y racionales. Cada uno de estos botones que pueden ser presionados en ustedes corresponde directamente a algo que rechazaron en sí mismos. Si las personas que hablan mucho los irritan intensamente, revisen su propia necesidad de expresarse que tal vez tuvieron que suprimir. Si los pasivos los molestan, examinen su propio miedo a la confrontación que escondieron bajo una máscara de asertividad. Si los que buscan atención los disgustan, miren su propia necesidad de ser vistos que aprendieron a negar. El patrón es siempre el mismo. Lo que más los molesta afuera es lo que más temen reconocer adentro. La segunda señal importante son sus juicios automáticos. Todos tenemos opiniones sobre las personas y sus comportamientos, eso es natural. Pero hay una diferencia entre una observación neutral y un juicio cargado emocionalmente. Cuando se encuentran usando palabras muy cargadas para describir a otros, palabras como patético, ridículo, débil, egoísta, manipulador, arrogante, eso es su sombra hablando.
La intensidad del lenguaje refleja la intensidad de su rechazo interno. Observen especialmente las palabras que nunca usarían para describirse a sí mismos, las cualidades que están absolutamente seguros de que no son parte de su carácter. Esa certeza absoluta es sospechosa. La psique humana es vasta y compleja. Todos contenemos todo en algún grado. Cuando alguien dice no tengo ni una pizca de envidia, no hay nada egoísta en mí, nunca soy manipulador, puedo garantizarles que están mintiendo, aunque sea inconscientemente. Esas negaciones absolutas son señales de que la sombra está particularmente activa en esas áreas. La tercera señal son sus comportamientos contradictorios e hipocresías personales. Todos las tenemos, y generalmente somos los últimos en notarlas. Es el padre que fuma diciéndole a su hijo que no fume. La persona que critica el materialismo mientras compra compulsivamente. El que predica sobre la importancia de la honestidad mientras miente sobre cosas pequeñas todo el tiempo. El que habla de paz interior mientras explota en rabia regularmente. Estas contradicciones no son simples fallas de carácter, son evidencia de una división interna, de una sombra, que actúa en oposición a la persona consciente. Presten atención a esos momentos donde se sorprenden a sí mismos haciendo exactamente lo que criticaban en otros. Ese instante de reconocimiento incómodo donde piensan me estoy comportando exactamente como la persona que tanto me molesta. Ese es un momento sagrado de reconocimiento de la sombra. La mayoría de las personas inmediatamente racionalizan esto. Encuentran formas de explicar por qué su caso es diferente. Por qué cuando ellos lo hacen está justificado. Esa racionalización es el mecanismo de defensa del ego tratando de mantener la sombra oculta. La cuarta señal está en sus fantasías y pensamientos intrusivos. Esos pensamientos que tienen y que inmediatamente rechazan, pensando de dónde salió eso, yo no soy así. Fantasías de violencia, de venganza, de comportamientos sexuales que consideran inapropiados, de escape completo de sus responsabilidades, de decir verdades brutales que normalmente callan. Estos pensamientos no son aberraciones aleatorias. Son voces de su sombra, partes de ustedes que existen pero que han relegado al sótano. La quinta señal son sus sueños repetitivos y sus pesadillas. El inconsciente habla en símbolos, y la sombra a menudo aparece en los sueños como figuras amenazantes. El ladrón que entra a su casa, el monstruo que los persigue, la persona amenazante del mismo sexo que ustedes. Pero también puede aparecer como figuras del mismo sexo que tienen cualidades que ustedes admiran, pero niegan en sí mismos. Anoten sus sueños. Los patrones que emergen les mostrarán exactamente qué aspectos de su sombra están tratando de llamar su atención. La sexta señal está en sus envidias. La envidia es una emoción increíblemente reveladora porque señala directamente hacia capacidades y cualidades que rechazaron en ustedes mismos. Si sienten envidia profunda hacia alguien que es muy expresivo y espontáneo, probablemente rechazaron su propia espontaneidad. Si envidian a los que parecen no preocuparse por la opinión de otros, rechazaron su propia rebeldía natural. Si envidian a los exitosos y poderosos, negaron su propio deseo de poder y logro. La séptima señal son sus adicciones y compulsiones, grandes o pequeñas. Cada adicción está compensando algo que falta en su vida consciente. El adicto al trabajo está huyendo de la intimidad emocional que su sombra anhela, pero su persona rechaza. El adicto a las relaciones está escapando de su propia compañía, porque su sombra contiene aspectos de sí mismos que no pueden enfrentar solos. El adicto a las sustancias está medicando emociones que su sombra contiene, pero que su persona no puede permitir que emerjan. La octava señal está en los patrones repetitivos de su vida. Si siguen atrayendo el mismo tipo de situaciones problemáticas, las mismas dinámicas relacionales, los mismos fracasos en áreas específicas, su sombra está orquestando esto. Estos patrones repetitivos son el intento de la psique de traer a la conciencia lo que necesita ser integrado. Es como si su alma estuviera diciendo, aquí está otra oportunidad de ver lo que necesitas ver, una y otra vez, hasta que finalmente presten atención. La novena señal
Son los cumplidos que rechazan o minimizan inmediatamente. Cuando alguien les dice algo positivo sobre ustedes y su reacción inmediata es descartarlo, decir no es para tanto, o sentirse incómodos, están rechazando un aspecto de su sombra dorada. Sí, existe una sombra dorada, compuesta de talentos, fortalezas y cualidades positivas que por alguna razón decidieron que no podían poseer. Tal vez porque brillar era peligroso en su familia, o porque el éxito invitaba a la envidia, o porque la grandeza implicaba responsabilidades que no querían asumir. La 10ª señal está en sus autocríticas automáticas y ese diálogo interno cruel. La voz en su cabeza que constantemente los menosprecia, que señala cada error, que nunca está satisfecha, que los compara desfavorablemente con otros. Esa voz no es ustedes, aunque hayan vivido con ella tanto tiempo que parece ser su propio pensamiento. Es la voz de su sombra vuelta contra ustedes mismos, atacándolos con la misma crueldad con la que originalmente rechazaron partes de sí mismos. Ahora que tienen estas señales, pueden empezar a mapear su propia sombra. Tomen papel y pluma, porque este ejercicio requiere honestidad brutal. Escriban las 5 personas que más los irritan o les disgustan. Junto a cada nombre, escriban específicamente qué cualidades de esa persona los molestan. Sean específicos. No escriban es molesta. Escriban es ruidosa y demandante de atención. No escriban es mala persona. Escriban es manipuladora y siempre se hace la víctima. Esas cualidades específicas que identifican en otros son espejos directos de su sombra. Luego, y esto es lo difícil, pregúntense honestamente cómo esas cualidades viven en ustedes mismos de formas que tal vez no han querido ver. No tienen que manifestarse de la misma manera. Si critican a alguien por ser ruidoso y demandante de atención, tal vez su propia necesidad de atención se manifiesta de formas más sutiles, indirectas. Tal vez se enferman cuando necesitan que otros los cuiden, o crean dramas pequeños que aseguran que sean el centro de la conversación. La cualidad está ahí, solo que expresada de forma diferente. Escriban también las situaciones que consistentemente los hacen perder el control emocional. El tráfico, las personas que llegan tarde, los que no siguen las reglas, los que cuestionan su autoridad. Cada uno de estos gatillos está señalando hacia algo en su sombra. Si el tráfico los hace estallar en rabia, tal vez están lidiando con una necesidad de control que no reconocen. Si las personas que llegan tarde los enfurecen, quizás hay una rigidez en ustedes que rechazaron reconocer. Si los que rompen reglas los molestan intensamente, puede ser que hayan sacrificado su propia rebeldía natural para ser aceptados. Observen sus relaciones más cercanas porque ahí es donde la sombra se proyecta con más fuerza. ¿Qué critica su pareja de ustedes una y otra vez? ¿Qué señalan sus amigos cercanos como sus puntos ciegos? Estas personas, porque los conocen bien, a menudo pueden ver su sombra más claramente que ustedes. Su tendencia natural será defenderse, explicar, justificar. Pero si pueden resistir esa tentación y realmente escuchar, descubrirán verdades importantes sobre ustedes mismos. El costo de mantener su sombra sin reconocer es mucho mayor de lo que la mayoría imagina. No es simplemente un asunto de desarrollo personal o crecimiento espiritual abstracto. Estamos hablando del precio tangible que pagan cada día en su salud, sus relaciones, su capacidad de experimentar alegría genuina y su habilidad de crear la vida que realmente desean. Este precio se cobra silenciosamente, constantemente, y para cuando muchos lo reconocen, ya han pagado décadas de su existencia manteniendo una guerra interna que nunca debió comenzar. Empecemos por lo más obvio, pero frecuentemente ignorado. El costo energético. Mantener partes de ustedes mismos suprimidas y fuera de la conciencia requiere una cantidad enorme y constante de energía psíquica. Es como tener múltiples aplicaciones corriendo en segundo plano en su teléfono, drenando la batería incluso cuando no están usando el dispositivo activamente. Ustedes se despiertan cansados. Viven el día sintiendo que están cargando un peso invisible. Llegan a la noche exhaustos, sin haber hecho realmente algo que justifique ese nivel de agotamiento. Este no es cansancio físico simplemente.
Es el agotamiento de mantener esa puerta del sótano cerrada todo el día, todos los días, durante años. Piensen en toda la energía vital que podría estar fluyendo hacia su creatividad, sus relaciones, sus proyectos, su capacidad de estar presentes y disfrutar la vida. En lugar de eso, esa energía está siendo consumida en un proceso defensivo constante de mantener su sombra reprimida. Algunos de ustedes han vivido tanto tiempo en este estado de agotamiento que ya ni siquiera recuerdan cómo se siente tener energía vital abundante. Han normalizado el cansancio, lo han aceptado como parte inevitable de la vida adulta, cuando en realidad es síntoma directo de esta guerra interna. El segundo costo es en sus relaciones, y este es devastador de maneras que quizás nunca han conectado completamente. No pueden tener intimidad genuina con otra persona mientras mantienen partes fundamentales de ustedes mismos ocultas, ni siquiera de su propia conciencia. La intimidad real requiere vulnerabilidad, requiere que se muestren completamente. ¿Y cómo pueden mostrar lo que ni siquiera admiten que existe? Entonces establecen relaciones superficiales, conexiones que se sienten seguras precisamente porque no tocan nada profundo, porque no amenazan con revelar lo que han escondido. O peor aún, establecen relaciones basadas completamente en proyecciones. Se enamoran no de una persona real, sino de su proyección. Ven en el otro lo que necesitan ver para mantener su propia imagen intacta. Y cuando inevitablemente la realidad se impone, cuando la otra persona resulta ser humana y compleja en lugar de la proyección que necesitaban, la relación colapsa. Y ustedes se dicen que fue mala suerte, que eligieron a la persona equivocada, sin ver que el patrón se repetirá una y otra vez mientras su sombra permanezca sin integrar. Sus hijos, si los tienen, pagan un precio particularmente alto por su sombra sin reconocer. Proyectan en ellos todo lo que no pueden ver en ustedes mismos. El padre que rechazó su propia sensibilidad se vuelve duro con el hijo sensible, tratando de endurecerlo, perpetuando el mismo rechazo que él recibió. La madre que negó su propia necesidad de atención se molesta cuando su hija naturalmente busca ser vista y validada. Están repitiendo con sus hijos exactamente los mismos rechazos que los fragmentaron a ustedes, creando la siguiente generación de personas divididas internamente. Y aquí está la parte más dolorosa. Sus hijos absorben su sombra. Los niños son como esponjas psíquicas, captan todo lo que no está dicho, todo lo que está suprimido. Sienten la rabia que ustedes niegan, la tristeza que esconden, la ansiedad que pretenden no tener. Y porque los niños necesitan que sus padres sean seguros y estables, a menudo toman esas emociones como propias. Terminan cargando su sombra, procesando por ustedes lo que no pudieron procesar, una forma de lealtad inconsciente que perpetúa el trauma generacional. El tercer costo es en su salud física. La mente y el cuerpo no están separados, son aspectos de una misma realidad. Lo que suprimen psicológicamente no desaparece, se somatiza. Se convierte en tensión muscular crónica, en problemas digestivos, en dolores de cabeza recurrentes, en condiciones autoinmunes donde literalmente su cuerpo se ataca a sí mismo, un reflejo perfecto de la guerra psíquica interna. Las emociones que no expresan conscientemente se expresan a través del cuerpo, y el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente pretende ignorar. He visto a innumerables personas con condiciones físicas crónicas que mejoran dramáticamente cuando finalmente empiezan a reconocer y trabajar con su sombra. El dolor de espalda que llevaban durante años disminuye cuando dejan de cargar el peso de mantener todo suprimido. Los problemas digestivos mejoran cuando dejan de tragar sus emociones. Las migrañas se reducen cuando dejan de apretar constantemente contra pensamientos y sentimientos que no quieren reconocer. El cuerpo sabe la verdad incluso cuando la mente la niega, y hablará cada vez más fuerte hasta que escuchen. El cuarto costo es en su capacidad de tomar decisiones genuinas y crear la vida que realmente quieren. Cuando su sombra está en control, sus decisiones no son realmente suyas. Son reacciones automáticas, compensaciones inconscientes, intentos de mantener el status quo interno. Eligen carreras que son aceptables en lugar de las que genuinamente desean.
Se quedan en relaciones que no los nutren porque su sombra tiene miedo de la soledad que rechazaron. Evitan riesgos necesarios porque su sombra contiene el miedo que no admiten. Sabotean sus éxitos porque su sombra carga con creencias sobre su propia indignidad que nunca examinaron. Están viviendo una vida diseñada por defecto, no por elección. Una vida construida alrededor de evitar, de no ser ciertas cosas, de mantener una imagen. Y en ese proceso, pierden contacto con lo que genuinamente quieren, con quienes genuinamente son más allá de todas las máscaras y defensas. Muchos llegan a la mediana edad en lo que llaman una crisis, pero que en realidad es un despertar. De repente se dan cuenta de que han vivido la vida de otra persona, una vida diseñada para mantener su sombra oculta, y ahora sienten el peso de todo ese tiempo perdido. El quinto costo es en su capacidad de experimentar alegría, paz y satisfacción genuinas. No pueden sentir paz real mientras estén en guerra con ustedes mismos. No pueden experimentar alegría completa mientras partes fundamentales de quienes son permanezcan rechazadas y en el exilio interno. La felicidad que experimentan es siempre condicional, siempre superficial, siempre amenazada por la posibilidad de que algo toque su sombra y destruya la frágil paz que construyeron sobre la negación. He conocido a personas que tienen todo lo que pensaban que querían en términos externos: el éxito, el dinero, la familia, el reconocimiento, y aún así sienten un vacío profundo que no pueden explicar. Ese vacío no es porque les falte algo externo. Es porque están viviendo fragmentados, con partes esenciales de sí mismos en el exilio. La totalidad es necesaria para la satisfacción genuina, y la totalidad requiere integrar la sombra. El sexto costo es en su creatividad y vitalidad. La energía creativa y la energía de la sombra vienen de la misma fuente, el inconsciente. Cuando cierran las puertas a su sombra, también están cerrando las puertas a su creatividad. Por eso tantas personas sienten que perdieron algo vital de sí mismas al crecer. Perdieron esa chispa, esa espontaneidad, esa capacidad de sorprenderse y asombrarse. No la perdieron por la edad o las responsabilidades adultas. La sacrificaron en el proceso de construir una persona aceptable y mantener su sombra reprimida. El séptimo costo, y quizás el más trágico, es que viven toda su vida sin conocerse realmente a sí mismos. Pasan décadas en compañía de ustedes mismos sin tener idea de quiénes son realmente debajo de todas las capas de negación y represión. Y al final de la vida, cuando las defensas naturalmente empiezan a debilitarse, cuando el ego pierde su control férreo, la sombra emerge de todas formas. He visto personas ancianas volverse amargas, enojadas, resentidas, no porque la edad los hiciera así, sino porque finalmente ya no tienen la energía para mantener su sombra reprimida, y sale sin ninguna integración consciente, de formas destructivas y dolorosas. Ahora permítanme ser claro sobre algo importante. Reconocer su sombra no significa actuar sobre cada impulso oscuro que descubren en ustedes. Esto es un malentendido común y peligroso. No estoy sugiriendo que si descubren rabia en su sombra, deben salir a expresarla violentamente. Si encuentran impulsos destructivos, no deben actuarlos. El trabajo con la sombra no es sobre dar rienda suelta a todo lo que han reprimido. Es sobre reconocimiento, comprensión e integración consciente. La integración de la sombra es un proceso delicado y poderoso. Requiere valor, porque tendrán que ver y admitir cosas sobre ustedes mismos que han pasado toda su vida evitando. Requiere honestidad brutal, porque no pueden integrar lo que siguen negando. Requiere compasión hacia ustedes mismos, porque descubrirán que debajo de todo lo que rechazaron, había razones humanas, comprensibles, para ese rechazo. Eran niños tratando de sobrevivir, de ser amados, de pertenecer. No tenían elección real en ese momento, pero ahora, como adultos, sí la tienen. El primer paso real hacia la integración es simplemente admitir que la sombra existe. Dejar de pretender que son solamente la persona consciente que presentan al mundo. Reconocer que hay partes de ustedes que han estado negando, que esas partes son reales y tienen poder, y que ese poder aumenta mientras permanezcan en la oscuridad.
Este reconocimiento básico es revolucionario para muchos, porque han construido toda su identidad sobre la negación de ciertos aspectos de sí mismos. El segundo paso es empezar a retirar las proyecciones. Cuando se encuentren reaccionando intensamente a alguien, deténganse. No actúen sobre esa reacción inmediatamente. En lugar de eso, pregúntense, ¿qué está siendo reflejado de regreso hacia mí? ¿Qué cualidad en esta persona está tocando algo en mi propia sombra? Esto no significa que la otra persona sea inocente o que su comportamiento esté bien. Significa que su reacción intensa es información sobre ustedes, no solo sobre ellos. Cada vez que retiran una proyección, cada vez que reconocen estoy viendo en esta persona algo que existe en mí, recuperan un pedazo de su energía, porque mantener proyecciones requiere energía constante, y más importante, recuperan un pedazo de su libertad, porque mientras proyectan su sombra en otros, esos otros tienen poder sobre sus estados emocionales. Cuando retiran la proyección y reconocen que lo que los molesta es interno, recuperan su poder. El tercer paso es desarrollar lo que llamo una relación consciente con su sombra. Esto suena extraño, lo sé, hablar de tener una relación con partes de uno mismo, pero es exactamente lo que necesitan. En lugar de seguir tratando su sombra como un enemigo que debe ser derrotado o mantenido prisionero, empiecen a verla como una parte exiliada de ustedes, que necesita ser escuchada y comprendida. Imaginen que hay un niño asustado o enojado dentro de ustedes, que ha estado encerrado en un sótano durante años. Ese niño tiene razones para estar asustado o enojado. Necesita compasión, no más rechazo. Pueden comenzar un diálogo interno con su sombra. Cuando sientan esa rabia que siempre reprimen surgiendo, en lugar de empujarla hacia abajo automáticamente, pueden preguntarle qué está tratando de decirme. ¿Qué necesidad no reconocida está señalando? Cuando sientan esa tristeza que aprendieron que no era aceptable, en lugar de distraerse inmediatamente, pueden sentarse con ella y preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pérdida no llorada estás cargando por mí? Este diálogo no tiene que ser literal o complicado. Puede ser tan simple como notar una emoción fuerte, y en lugar de rechazarla, decir, te veo, estás aquí, es válido que estés aquí. Ese simple acto de reconocimiento puede empezar a cambiar su relación con partes de ustedes que han estado rechazando durante años. La sombra no necesita dominar su vida, solo necesita ser reconocida, tener un lugar en la mesa de su conciencia. El cuarto paso es encontrar formas conscientes y constructivas de expresar lo que ha estado en la sombra. Si su sombra contiene rabia, tal vez necesitan encontrar formas apropiadas de establecer límites y decir no. Si contiene su sexualidad rechazada, tal vez necesitan explorar esa parte de ustedes de formas adultas y consensuales. Si contiene su necesidad de atención, tal vez necesitan permitirse ser vistos de formas sanas. Si contiene su ambición, tal vez necesitan perseguir lo que realmente quieren sin disculparse. La clave es encontrar el canal apropiado. La rabia no necesita convertirse en violencia. Puede convertirse en capacidad de defenderse. La tristeza no necesita convertirse en depresión paralizante. Puede convertirse en profundidad emocional y compasión. La necesidad de poder no necesita convertirse en dominación sobre otros. Puede convertirse en autodeterminación y capacidad de influir positivamente. Cada aspecto de la sombra tiene una forma constructiva de expresión si están dispuestos a encontrarla. El quinto paso es trabajar con sus sueños. Los sueños son el lenguaje directo del inconsciente, y la sombra habla constantemente a través de ellos. Empiecen a prestar atención a sus sueños, especialmente a las figuras amenazantes o incómodas que aparecen. En lugar de verlas como enemigos en el sueño, pregúntense qué parte de mí está representando esta figura. ¿Qué cualidad posee que yo he rechazado en mí mismo? Los sueños son regalos del inconsciente, mapas que les muestran exactamente dónde necesitan trabajar. El sexto paso es buscar retroalimentación honesta de personas en quienes confían. Pregúntenle a su pareja, a sus amigos cercanos, incluso a sus hijos si son lo suficientemente grandes
¿Cuáles son mis puntos ciegos? ¿Qué aspectos míos puedes ver que yo parezco no reconocer? Esto requiere humildad y valor, porque la verdad puede doler. Pero estas personas que los conocen bien pueden ver su sombra de formas que ustedes no pueden, precisamente porque está fuera de su conciencia. El séptimo y quizás más importante paso es desarrollar compasión radical hacia ustedes mismos. Descubrirán cosas sobre sí mismos que no les gustarán. Encontrarán egoísmo donde pensaban que solo había generosidad. Hallarán envidia donde creían que solo había alegría por el éxito ajeno. Verán manipulación donde estaban seguros de su honestidad. Todas estas son partes humanas, comprensibles, universales. No los hacen malos, los hacen humanos. Y cada una de esas partes rechazadas tiene una historia, una razón para existir, a menudo relacionada con necesidades no satisfechas o heridas no sanadas. Cuando empiezan realmente a integrar su sombra, algo notable sucede. La energía que estaban gastando en reprimir todo eso queda disponible. Se sienten más vivos, más vitales. Las relaciones se profundizan porque finalmente pueden mostrarse más completamente. La creatividad fluye porque ya no están bloqueando el acceso al inconsciente. Los patrones destructivos empiezan a romperse porque ahora pueden ver de dónde vienen. Las proyecciones disminuyen, y sus relaciones se vuelven más reales, más basadas en ver a la persona actual en lugar de sus proyecciones. Algo más sucede que es todavía más profundo. Empiezan a desarrollar lo que llamo una personalidad genuina, en lugar de una persona fabricada. La diferencia es fundamental. La persona es una máscara, construida desde afuera hacia adentro, diseñada para adaptarse a las expectativas externas. La personalidad genuina emerge desde adentro hacia afuera. Es la expresión natural de quien realmente son cuando todas las partes de ustedes están reconocidas e integradas. Es estable pero flexible, auténtica pero apropiada, compleja pero coherente. Muchos temen que si integran su sombra, se volverán personas horribles, actuando sobre cada impulso oscuro. La realidad es exactamente lo opuesto. Las personas más peligrosas son aquellas cuya sombra está completamente sin reconocer, operando desde las sombras, controlando comportamientos de formas que el individuo no puede ver. Cuando integran conscientemente su sombra, ganan control real sobre ella. Ya no los controla porque ya no está operando en la oscuridad. La han traído a la luz de la conciencia, donde pueden trabajar con ella intencionalmente. Integrar la sombra no es un evento único, es un proceso de toda la vida. Siempre habrá nuevas capas que descubrir, nuevos aspectos que reconocer, nuevas proyecciones que retirar, pero cada paso en este camino trae más libertad, más autenticidad, más capacidad de vivir la vida que realmente quieren en lugar de la vida diseñada para mantener su sombra oculta. Cada pedazo de su sombra que traen a la conciencia e integran es un pedazo de su alma que recuperan, un pedazo de su energía vital que vuelve a estar disponible para crear, amar y vivir plenamente. La transformación que viene de este trabajo no es abstracta o meramente psicológica. Es tangible y permea cada área de su existencia. Déjenme pintarles un cuadro de cómo se ve realmente la vida cuando empiezan a vivir desde la totalidad en lugar de la fragmentación, cuando la sombra ha sido reconocida e integrada en lugar de negada y reprimida. Este no es un ideal inalcanzable ni una fantasía espiritual. Es simplemente cómo se ve ser un ser humano completo, en lugar de uno dividido contra sí mismo. Lo primero que notan es una sensación de alivio profundo, que muchos describen como quitarse una armadura pesada que habían estado cargando durante tanto tiempo que olvidaron que la llevaban puesta. Esa vigilancia constante, esa necesidad de monitorear y controlar cada pensamiento, cada sentimiento, cada impulso para asegurarse de que nada inaceptable emerja, eso empieza a disolverse. No es que pierdan todo discernimiento o autocontrol. Es que el control se vuelve consciente y elegido en lugar de automático y compulsivo. Pueden relajarse en su propia piel de una forma que tal vez no han experimentado desde la infancia. Sus relaciones cambian de maneras que tal vez no anticipaban.
Cuando dejan de proyectar su sombra en otros, las personas en su vida empiezan a parecer diferentes. Esa pareja que los irritaba constantemente, de repente se vuelve más tolerable, no porque ella cambió, sino porque ustedes dejaron de verla a través del filtro de sus proyecciones. Esos conflictos que parecían insolubles empiezan a resolverse más fácilmente porque ya no están peleando con su propia sombra reflejada en el otro. Están lidiando con desacuerdos reales con una persona real, lo cual es infinitamente más manejable que pelear con fantasmas internos proyectados hacia afuera. Pero también algo más profundo sucede en las relaciones. Cuando se permiten ser vistos más completamente, cuando ya no están escondiendo partes fundamentales de quiénes son, ni siquiera de sí mismos, crean espacio para intimidad genuina. Las personas en su vida pueden finalmente conocer al ser humano real detrás de la máscara. Y descubren algo sorprendente. La mayoría de las personas responden a esa autenticidad con su propia autenticidad. La vulnerabilidad invita a la vulnerabilidad. Cuando bajan sus defensas, otros sienten que es seguro bajar las suyas. Las conexiones se profundizan de formas que alimentan el alma. Algunas relaciones, sin embargo, no sobreviven este proceso. Descubren que ciertas amistades, o incluso relaciones románticas, estaban basadas completamente en sus proyecciones mutuas, o en mantener juntos ciertos patrones no saludables. Cuando empiezan a cambiar, cuando ya no están dispuestos a jugar los roles que jugaban antes, algunas personas no saben cómo relacionarse con esta nueva versión de ustedes. Esto puede doler, pero también es liberador. Están haciendo espacio para relaciones basadas en quiénes son realmente, no en quiénes pretendían ser. Su relación con el trabajo y la vocación se transforma. Muchos descubren que estaban en carreras elegidas para satisfacer expectativas externas o para mantener cierta imagen. Con la sombra integrada, ganan claridad sobre lo que genuinamente los apasiona, lo que realmente quieren crear en el mundo. Para algunos, esto significa un cambio radical de carrera. Para otros, significa traer más de sí mismos al trabajo que ya hacen. Pero en ambos casos, el trabajo se vuelve menos sobre probar algo o mantener una imagen, y más sobre expresión genuina de sus capacidades y valores. La creatividad que tal vez pensaron que habían perdido, empieza a fluir nuevamente. Esto sucede porque la creatividad y la sombra vienen de la misma fuente, el inconsciente. Cuando cierran las puertas a uno, cierran las puertas al otro. Cuando se abren a reconocer su sombra, también se abren al flujo creativo. Ideas que no podían acceder antes empiezan a surgir. Proyectos que habían postergado durante años de repente se vuelven posibles. Esa voz interna crítica que bloqueaba cada intento creativo con juicios y comparaciones pierde su poder porque han aprendido a reconocerla como parte de su sombra y ya no la toman como verdad absoluta. Su salud física mejora de maneras que a veces sorprenden incluso a sus médicos. Ese dolor crónico de espalda que ningún tratamiento físico podía resolver completamente, empieza a aliviarse cuando dejan de cargar literalmente el peso de mantener todo reprimido. Esos problemas digestivos que los han plagado durante años mejoran cuando empiezan a digerir emocionalmente lo que antes tragaban y suprimían. Las migrañas disminuyen cuando ya no están constantemente tensándose contra sus propios pensamientos y sentimientos. El cuerpo, que había estado llevando la cuenta de todo lo que la mente negaba, finalmente puede empezar a relajarse. Su capacidad de experimentar alegría se expande dramáticamente. Esto sucede porque la alegría genuina requiere totalidad. No pueden cerrar selectivamente partes de su experiencia emocional. Cuando construyen muros para mantener fuera el dolor, la tristeza, la rabia, esos mismos muros también mantienen fuera la alegría profunda, el asombro, el éxtasis. Al reconocer e integrar las partes oscuras, también liberan su capacidad de experimentar plenamente la luz. La vida se vuelve más vibrante, más rica, más texturizada. Los colores parecen más brillantes no porque el mundo cambió, sino porque ustedes están finalmente presentes para ver realmente. Desarrollan lo que podríamos llamar una relación adulta consigo mismos.
Ya no están divididos en partes que pelean constantemente unas contra otras. El crítico interno y el criticado ya no están en guerra perpetua porque han reconocido que ambos son aspectos suyos que tienen necesidades legítimas. La parte que quiere disciplina y estructura, y la parte que quiere libertad y espontaneidad, ya no se sabotean mutuamente porque han encontrado formas de honrar ambas. Se vuelven internamente más pacíficos, no porque hayan eliminado el conflicto interno, sino porque han aprendido a navegarlo conscientemente. Su intuición se agudiza notablemente. Esto sucede porque la intuición requiere acceso al inconsciente, y cuando han estado bloqueando su sombra, también bloqueaban ese acceso. Con la integración, esos canales se abren. Empiezan a saber cosas, sin saber cómo las saben. Tienen corazonadas que resultan correctas. Pueden leer situaciones y personas con más precisión, porque ya no están viendo todo a través del filtro distorsionante de sus proyecciones. La realidad se vuelve más clara cuando dejan de proyectar su mundo interno sobre ella. Su capacidad de estar solos sin sentirse solitarios se desarrolla profundamente. Muchas personas evitan la soledad porque cuando están solos, empiezan a sentir todo lo que han estado reprimiendo. La soledad se vuelve incómoda, incluso aterradora, porque los confronta con ellos mismos. Con la sombra integrada, la soledad se convierte en algo precioso. Pueden disfrutar su propia compañía porque ya no están huyendo de partes de sí mismos. El silencio se vuelve nutritivo en lugar de amenazante. Pueden meditar, reflexionar, simplemente ser, sin necesidad constante de distracción. Su compasión hacia otros se expande naturalmente. Cuando han reconocido sus propias sombras, sus propias contradicciones, sus propios aspectos menos admirables, ya no pueden juzgar a otros con la misma dureza. Han visto que todos somos complejos, que todos contenemos contradicciones, que todos luchamos con partes de nosotros mismos que preferíamos no tener. Esta comprensión crea compasión genuina, no la compasión superficial que viene del sentirse superior, sino la compasión profunda que viene de reconocer nuestra humanidad compartida en toda su complejidad. Se vuelven menos reactivos y más responsables. Antes, cuando alguien presionaba sus botones, reaccionaban automáticamente, controlados por su sombra. Ahora, cuando sienten ese impulso de reaccionar intensamente, pueden pausar. Pueden reconocer, estoy sintiendo esto intensamente. ¿Qué parte de mi sombra está siendo tocada? Esa pequeña pausa, ese espacio de conciencia entre el estímulo y la respuesta, es donde vive la libertad real. Ya no son esclavos de sus reacciones automáticas. Pueden elegir cómo responder conscientemente. Los patrones destructivos que los persiguieron durante años o décadas empiezan a romperse. Ese patrón de sabotear relaciones justo cuando se ponen serias. Esa tendencia de autosabotearse antes de logros importantes. Esa compulsión de buscar validación externa constantemente. Todos estos patrones estaban siendo impulsados por aspectos no reconocidos de su sombra. Cuando esos aspectos son traídos a la luz y trabajados conscientemente, los patrones pierden su poder automático. Pueden todavía sentir el impulso, pero ya no están obligados a actuar sobre él. Encuentran un sentido de propósito más claro, cuando están viviendo una vida diseñada principalmente para mantener su sombra oculta, para mantener ciertas imágenes, para evitar ciertos aspectos de ustedes mismos. Es difícil saber qué realmente quieren. Sus deseos genuinos están enterrados bajo capas de deber, expectativa y miedo. Con la integración de la sombra, esas capas se vuelven más transparentes. Pueden empezar a discernir qué quieren realmente versus qué piensan que deberían querer. Su vida puede alinearse más con sus valores y deseos genuinos, en lugar de con los valores introyectados y los deseos que asumieron para ser aceptados. Desarrollan lo que llamo una relación más consciente con el poder personal. Muchos tienen una sombra que contiene su deseo de poder, su capacidad de influir, su habilidad de decir no y establecer límites. Estos aspectos fueron rechazados porque en su familia o cultura, tener poder o usar poder era considerado negativo, especialmente para mujeres o para personas en posiciones marginalizadas. Con la integración, pueden reclamar su poder de formas conscientes y éticas.
No se trata de dominar a otros, sino de dirigir sus propias vidas, de no ser víctimas pasivas de las circunstancias, de poder decir sí a lo que quieren y no a lo que no quieren sin culpa paralizante. Su capacidad de vivir con paradoja y ambigüedad se expande. Antes necesitaban que las cosas fueran blanco o negro, bueno o malo, correcto o incorrecto, porque el pensamiento matizado requiere tolerar complejidad interna. Con la sombra integrada, pueden contener paradojas. Pueden ser simultáneamente fuertes y vulnerables, seguros e inseguros, sabios e ignorantes. Pueden reconocer que pueden amar a alguien y también sentirse frustrados con ellos, que pueden estar comprometidos con algo y todavía tener dudas. La vida se vuelve menos sobre categorías rígidas y más sobre navegar inteligentemente la complejidad inherente de la existencia humana. Finalmente, y quizás más importante, desarrollan algo que podríamos llamar libertad interna genuina. No la libertad de hacer lo que quieren sin consecuencias, eso es infantil, sino la libertad de ser quienes son completamente, de responder a la vida desde su totalidad en lugar de desde la fragmentación, de no estar constantemente controlados por partes de sí mismos que ni siquiera pueden ver. Esta es la libertad que importa, la libertad psicológica real. Y está disponible para cada uno de ustedes que está dispuesto a emprender el viaje hacia su propio sótano, encender las luces y reconocer a todas las partes exiliadas de sí mismos que han estado esperando ser vistas, comprendidas y finalmente bienvenidas de vuelta a la totalidad de su ser. Este es el trabajo de volverse completamente humanos, completamente vivos, completamente ustedes mismos.